Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Hay historias que parecen desaparecer entre el polvo de los archivos, historias que no deberían haber sobrevivido al tiempo, y sin embargo regresan. Si te gustan estos relatos perdidos, estos misterios que no dan tregua a la imaginación, considera apoyar el canal con un like y una suscripción. Es la única forma de que podamos seguir desenterrando materiales que estaban destinados a permanecer olvidados. Ahora respira hondo, apaga las luces y prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no se parece a nada que hayas oído antes. En ciertos mapas militares del siglo XIX aparece una marca que nadie ha podido explicar. Un pequeño símbolo, semejante a un tridente invertido, situado en medio de lo que debería ser un bosque sin importancia. No debería llamar la atención, y sin embargo lo hace. Todos los que intentaron localizar ese punto regresaron con la misma expresión, la mezcla incómoda de fascinación y horror de quien ha visto algo que no puede ser comprendido. Ese lugar no tenía nombre hasta que, por accidente, entre los archivos quemados de la Royal Geographic Society apareció un cuaderno de expedición fechado en 1812. En su última página, casi borrada por el hollín, podía leerse una sola palabra: Sustel. Así descubrieron los investigadores la ciudad que no figuraba en ningún registro, la ciudad que aparentaba haber sido construida, para no ser encontrada jamás. La historia de Sustel se remonta al siglo XVII, cuando un grupo de artesanos, arquitectos y eruditos abandonó Europa en busca de un lugar remoto donde pudieran levantar un asentamiento que no dependiera de ningún reino ni monarquía. En cartas conservadas se habla de una visión, la construcción de un centro perfecto, una ciudad que combinara ciencia, arte, matemáticas sagradas y un ideal de comunidad que nunca llegó a concretarse en el viejo continente. El viaje fue largo, tan largo que los historiadores posteriores jamás lograron reconstruir el trayecto. Solo se sabe que, hacia mediados de los 1600, llegaron a un valle rodeado por paredes montañosas imposibles de escalar. En el centro del valle encontraron un montón de piedras antiguas, alineadas con una precisión inquietante, como los restos de una civilización anterior cuyo propósito había sido borrado. Ese fue el punto de partida. Allí, sobre aquellas ruinas, decidieron levantar Sustel. La construcción avanzaba lentamente, extremadamente lentamente, porque cada generación modificaba el plano original. A veces añadían una torre a medio construir, otras derribaban un pasillo entero para reconstruirlo con ángulos distintos. Nadie sabía explicar por qué. Según las descripciones conservadas, la ciudad comenzó a parecerse a un gigantesco instrumento de piedra, con galerías largas y silenciosas, bóvedas que devolvían la luz de forma antinatural, puentes sin ríos y una serie de pozos verticales que atravesaban los edificios sin razón aparente. El estilo arquitectónico cambiaba cada pocas décadas, pero todo compartía una armonía incómoda, como si alguien, o algo, supervisara la evolución del diseño sin revelar su identidad. A finales del siglo XVIII, Sustel se había convertido en una leyenda susurrada. Se decía que sus habitantes evitaban el contacto con el exterior, que por las noches, desde su cúpula central, emergían vibraciones lentas, casi musicales, que los viajeros que se atrevían a acercarse escuchaban pasos en calles vacías y veían figuras envueltas en capas oscuras que jamás mostraban el rostro. Pero todo eso eran rumores. Nadie tenía pruebas. Hasta que llegó la noche que más tarde sería llamada la Noche del Abandono. En enero de 1801, la ciudad quedó vacía. No destruida, no dañada, no saqueada, simplemente vacía. Aquellos que la habían construido durante 3 siglos la abandonaron de un momento a otro, en completo silencio. Ningún documento oficial lo registra. El mundo exterior jamás supo que Sustel existía, y mucho menos que había muerto. Si no fuera por la expedición de 1812, quizá la ciudad habría desaparecido sin dejar huella. Para sorpresa del equipo, Sustel parecía recién habitada. En las casas se encontraron muebles intactos, herramientas sobre mesas de trabajo. Molinos listos para encender, incluso restos de brasas todavía tibias en algunos hogares, como si hubieran sido apagadas solo unas horas antes. En una galería central hallaron cestas con fruta fresca.
Era imposible conciliar aquello con la década que supuestamente había pasado desde el supuesto abandono. La ciudad parecía preparada para recibir a sus habitantes de vuelta al amanecer. Pero lo más aterrador fue el silencio. Un silencio tan profundo que no pertenecía al mundo natural. En un valle montañoso, uno debería oír viento, aves, crujidos de madera. Allí no había nada. Uno de los investigadores escribió que probó a gritar su nombre, y no escuchó ni eco. El sonido simplemente se desvaneció. Como si el aire absorbiera cada vibración. Después vinieron las anomalías. Los pozos verticales que atravesaban los edificios mostraban una temperatura constante, sin importar si se descendía o ascendía. Cada 7 minutos exactos, desde sus profundidades ascendía un pulso sonoro, demasiado regular para ser natural. Los muros del gran domo estaban cubiertos por símbolos repetitivos, espirales, líneas cruzadas, mapas estelares que no coincidían con el firmamento real. Bajo uno de esos grabados encontraron una enorme losa negra. Sobre ella, marcado por una mano humana, había un mensaje: no teníamos derecho a terminar lo que empezamos. A partir de ese momento, la tensión creció como una cuerda que se estira hasta el punto de ruptura. Cada atardecer, cuando el sol desaparecía detrás de las montañas, el valle comenzaba a vibrar. No era un temblor de tierra, era una respiración profunda y lenta que ascendía desde el subsuelo. Las sombras se alargaban más de lo razonable. El aire adquiría densidad, como si algo invisible recorriera las calles. Un miembro del grupo anotó que tenía la impresión de estar siendo observado desde cada esquina, aunque no veía a nadie. Otro escribió que escuchaba pasos sincronizados detrás de él, pero cada vez que se giraba, el camino estaba vacío. Al tercer día, todos los instrumentos metálicos comenzaron a vibrar. Los compases dejaron de funcionar. Las agujas giraban sin control, los relojes se detenían. El agua en los recipientes formaba círculos perfectos, como si obedeciera a un ritmo subterráneo. La expedición decidió preparar su salida inmediata, pero ya no había retorno. Esa noche, mucho antes de la medianoche, el aire del valle se iluminó. No era luz solar, ni lunar, ni fuego. Era un resplandor azul, suave, homogéneo, que parecía surgir de las propias piedras. Los edificios proyectaban dobles sombras y la ciudad empezó a emitir un tono profundo, metálico, que no se parecía a ningún sonido humano. Las vibraciones se sincronizaron. Una sensación de inmensidad, ajena, se apoderó del lugar. Y entonces ocurrió lo que nadie pudo explicar jamás: las calles ya no estaban vacías. Entre las columnas y pasadizos comenzaron a moverse sombras. No tenían forma precisa, pero se desplazaban con coordinación, como si siguieran un patrón antiguo. No eran figuras humanas, eran ecos, movimientos que parecían recordar la existencia de algo que había regresado a reclamar el lugar. Las notas finales del diario de la expedición se vuelven caóticas, casi ilegibles. Y justo ahí, en medio de la última página, hay una frase abrupta: ahora entiendo por qué se marcharon. La expedición nunca debió pasar aquella tercera noche en Sustel, pero en los informes posteriores se explica que no pudieron abandonar el valle. Cuando intentaron marcharse al atardecer, descubrieron que los caminos por los que habían llegado ya no estaban allí. No habían desaparecido físicamente, simplemente no los reconocían. Las montañas parecían haber cambiado de posición o de forma, como si el paisaje hubiera sido reescrito por una mano invisible. Los picos que horas antes se distinguían claramente ahora estaban tapados por nubes densas, demasiado bajas, demasiado espesas. El valle se cerró como un puño de piedra. Desde ese instante, todos los miembros de la expedición comprendieron que Sustel no era un lugar abandonado. Era un lugar esperando. A medida que avanzaba la noche, el resplandor azul que cubría el aire creció en intensidad. No era una iluminación. Era una presencia. No emitía calor ni frío, y sin embargo alteraba la percepción del tiempo.
Los investigadores anotaron que los minutos parecían estirarse, como si cada uno durara más de lo normal, aunque los relojes, aquellos pocos que aún funcionaban, marcaban un avance perfectamente regular. Era el tiempo real el que seguía adelante, era la mente la que quedaba atrapada, sostenida por ese brillo irreal. La vibración profunda del subsuelo, aquella pulsación que ascendía cada 7 minutos desde los pozos verticales, comenzó a acelerarse. Ya no era un simple impulso, sino un ritmo constante, progresivo, vivo. A cada latido, el suelo parecía hundirse infinitesimalmente, como si algo gigantesco latiera bajo la superficie. Un investigador describió la sensación como estar caminando sobre el pecho de un ser colosal dormido durante siglos. La tensión alcanzó su primer punto de quiebre cuando descubrieron el efecto de la luz en los objetos. Cualquier superficie pulida reflejaba una imagen distorsionada. No era su propio reflejo, era otro. Un rostro que no podían identificar. No humano del todo, pero tampoco completamente ajeno. Cuando acercaban la mano, la figura en el reflejo hacía un gesto que no correspondía al suyo. Alguien escribió que los espejos recordaban a los antiguos habitantes. Otro se atrevió a escribir algo más perturbador: no reflejan el pasado. Reflejan otra versión de nosotros. A pesar del miedo creciente, siguieron investigando. La curiosidad humana, incluso frente al abismo, siempre encuentra una forma de imponerse. En el amanecer de un día imposible de fechar, porque ninguno de los relojes concordaba ya con los demás, descubrieron la segunda anomalía. Las calles marcaban diferentes longitudes dependiendo de quién las midiera. Dos investigadores podían caminar juntos y llegar a destinos distintos. Una calle que antes llevaba a la plaza principal ahora desembocaba en un callejón sin salida. Los edificios, que por la noche parecían moverse sutilmente como sombras vivas, al amanecer habían adoptado configuraciones diferentes. Algunos pasillos estaban cerrados. Otros, que nunca habían visto, aparecían como si siempre hubieran formado parte de los planos originales. Sustel cambiaba. No se limitaba a existir, se organizaba. En las notas más cuidadosas de la expedición se describe una sensación compartida por todos: la ciudad tenía intención. No era un conjunto de estructuras abandonadas. Era un mecanismo. Algo diseñado para responder a estímulos, adaptarse, esconder o revelar partes de sí. Y el estímulo, ahora, era la presencia humana. La presión psicológica se volvió asfixiante. Aún así, antes de abandonar las investigaciones, descubrieron algo que transformó por completo su comprensión: un acceso subterráneo, oculto en una esquina donde anteriormente había habido solo una pared lisa. No estaba en los planos que habían dibujado los arquitectos del siglo XVIII. Ni siquiera coincidía con la lógica arquitectónica de la ciudad. Era como si Sustel hubiera decidido mostrárselo solo entonces. El corredor descendía en espiral, tallado en piedra pulida. No había antorchas ni lámparas, pero la misma luz azulada del exterior también impregnaba aquel lugar, como si la piedra la exudara. A medida que bajaban, la vibración del subsuelo se intensificaba. Pero lo más inquietante era el sonido. De lejos, apenas perceptible, se oía algo parecido a un susurro continuo. No palabras, un flujo, un murmullo, como agua corriendo dentro de una tubería inmensa. Los investigadores anotaron que aquel sonido producía dos efectos contradictorios: incomodidad extrema y una atracción difícil de resistir. Tras un descenso prolongado, llegaron a una cámara circular. Y allí encontraron el primer rastro directo de los habitantes de Sustel. No un cadáver. No un objeto cotidiano. Sino una estructura ritual. En el centro de la cámara había un círculo trazado con un polvo oscuro, casi negro, que se parecía a ceniza metálica. A su alrededor se levantaban columnas bajas, cada una con símbolos idénticos a los que habían visto en la cúpula central. La cámara tenía algo de anfiteatro y algo de santuario, como un lugar donde se realizaban ceremonias de observación o de transformación.
Pero lo que más aterraba era el objeto suspendido en el aire sobre el círculo. Una esfera de piedra negra que no tocaba el suelo ni estaba sostenida por ningún mecanismo visible. Flotaba. Flotaba con una estabilidad anormal, como si el peso no existiera para ella. En las notas del diario se menciona que los miembros de la expedición sintieron mareo, como si la gravedad en aquella sala se comportara de manera distinta. La esfera no tenía inscripciones visibles. Pero cada pocos segundos emitía un pulso muy tenue de luz azul, perfectamente sincronizado con la vibración del suelo. Era un corazón. Un núcleo. Un mecanismo vivo. Uno de los investigadores, el mismo que escribió las palabras finales del diario, se acercó lo suficiente para notar un detalle aún más inquietante. La superficie de la esfera no era lisa. Estaba compuesta de capas minúsculas, como pétalos microscópicos, que se abrían y cerraban lentamente, como si respirasen. Sustel tenía un centro. Y ese centro estaba despierto. Al salir de la cámara, encontraron una inscripción que ninguno de ellos recordaba haber visto al entrar. Estaba grabada en la pared con la misma ceniza metálica del círculo. No era un mensaje para los habitantes. Era un mensaje para los intrusos. No estáis abandonados. Estáis llamados. A partir de ese momento, comenzó la segunda fase, la ciudad ya no se limitaba a observarlos. Empezó a responder. Las calles cambiaban más rápido, las sombras se multiplicaban, el resplandor azul adquirió tonos más intensos. Y los pozos verticales, los que resonaban cada 7 minutos, comenzaron a emitir secuencias más rápidas y más profundas, como si algo estuviera subiendo desde el interior de la Tierra. La mañana que siguió a la exploración de la cámara subterránea no amaneció realmente. No hubo luz solar ni colores en el cielo. El valle entero parecía envuelto en un velo grisáceo que no pertenecía al clima. Era como si Sustel hubiese decidido interrumpir el curso natural del día. La oscuridad no era total, pero sí lo suficiente como para hacer perder la noción del tiempo. El resplandor azul, que antes parecía una anomalía visual, ahora dominaba cada superficie, filtrándose entre las grietas de los muros, como si brotara desde las profundidades de la piedra. Los miembros de la expedición notaron el cambio de inmediato. No solo en el ambiente, sino en ellos mismos. Uno de ellos escribió que sentía una presión en el pecho, como si una mano invisible manipulara sus latidos. Otro mencionó que sus pensamientos parecían ralentizarse y reorganizarse de formas que no podía explicar. Cada uno experimentaba algo distinto, y sin embargo compartían la certeza de que Sustel ya no era un espacio físico. Se había convertido en una presencia, una fuerza que penetraba en su percepción desde adentro. A medida que avanzaban por las calles, se dieron cuenta de que la ciudad ya no estaba quieta. Los edificios respiraban. No literalmente, pero sus superficies parecían expandirse y contraerse con un ritmo imperceptible, como si fueran estructuras vivas hechas de piedra orgánica. A lo lejos, se escuchaban sonidos que no pertenecían al viento ni a ningún animal conocido, pulsos, vibraciones, ecos que se propagaban en varias direcciones al mismo tiempo. Era la misma secuencia rítmica que habían oído en la cámara subterránea, pero ahora amplificada. El principal investigador anotó que la ciudad comenzó a duplicarse. Era una descripción extraña, pero tenía sentido, podían ver dos versiones del mismo edificio, superpuestas como láminas traslúcidas. La realidad se desdoblaba, como si Sustel existiera en dos planos distintos y ambos estuvieran intentando alinearse. En ese estado, las sombras se alargaban más allá de sus cuerpos y, por momentos, parecían moverse en direcciones opuestas, como si no les pertenecieran. La expedición decidió dirigirse de nuevo a la cúpula central, la más antigua y monumental de todas las estructuras. Desde lejos, la cúpula emitía destellos que no podían atribuirse a ningún fenómeno natural. Cuando se acercaron, notaron que las columnas que la rodeaban estaban cubiertas de un polvo oscuro, idéntico al que encontraron en el círculo ritual de la cámara subterránea.
Ese polvo parecía moverse ligeramente, formando patrones que se reorganizaban sin descanso, como si siguieran un lenguaje no humano. Dentro de la cúpula, todo había cambiado. Donde antes había muros sólidos, ahora había aberturas que daban a pasillos nuevos. El techo, que antes mostraba una constelación desconocida, ahora había adoptado un patrón en espiral que giraba lentamente, aunque no hubiera viento que lo impulsara. El aire vibraba con una intensidad creciente, y cada vibración producía un leve distorsionamiento visual. Los bordes de los objetos titilaban, como si estuvieran a punto de disolverse. En el centro de la cúpula encontraron una estructura que no estaba allí en días anteriores. Era una columna baja, tallada con líneas concéntricas, y sobre ella había un objeto que parecía una réplica de la esfera que flotaba en la cámara subterránea. Pero esta esfera no flotaba. Estaba abierta, dividida en segmentos, como si hubiera sido forzada a revelar su interior. Y en su interior había un material que no pertenecía al mundo conocido, una sustancia negra, espesa, sin reflejo, que absorbía la luz en lugar de devolverla. Los investigadores no se atrevieron a tocarla. Pero la sustancia reaccionó de todos modos. A medida que los observaba, porque esa era la sensación exacta, que algo dentro de esa esfera los observaba, la superficie comenzó a ondular, como si respirara. Luego se expandió, apenas unos milímetros, pero lo suficiente para demostrar que era viva. O consciente. O ambas cosas. Fue entonces cuando la cúpula comenzó a resonar. No un sonido que viniera del exterior, sino uno que se generaba en el interior de sus propias paredes. Un murmullo profundo, ascendente, que contenía patrones extrañamente matemáticos. Los investigadores anotaron que podían sentir el sonido en los huesos. Era una llamada. Una activación. Sustel estaba funcionando, despertando, reorganizándose para un propósito que seguía oculto, pero que ahora se hacía inevitable. Mientras intentaban comprender la naturaleza del fenómeno, notaron que la sustancia negra de la esfera comenzaba a deslizarse lentamente por los bordes de la columna, como un líquido que sigue las leyes de una gravedad distinta. El contacto con el aire produjo un efecto inmediato, una vibración más aguda, como un zumbido, que se propagó por el espacio. En ese momento, uno de los investigadores cayó al suelo. Sus manos temblaban, y sus ojos, según describieron los demás, parecían ver algo que los otros no podían percibir. Lo poco que alcanzó a escribir en su cuaderno fue una frase críptica: ella está regresando. Nadie entendió a qué, o a quién, se refería. Cuando salieron de la cúpula, se dieron cuenta de que la ciudad había cambiado por completo. Las calles se habían reorganizado en un patrón circular, como si Sustel hubiera adoptado la forma de un mandala vivo. Las estructuras más antiguas se habían desplazado levemente, sin ruido ni grietas, como si hubieran sido remodeladas de forma instantánea. La luz azul emanaba con más fuerza, y no solo de las piedras. También parecían emitirla los árboles y los restos vegetales del valle. Era como si todo el ecosistema estuviera conectado al mismo pulso. La expedición intentó subir a un punto elevado para tener una perspectiva general del valle. Pero cuanto más ascendían, más difícil se volvía el movimiento. El aire se hacía pesado, casi sólido, y la presión atmosférica parecía duplicarse en cuestión de minutos. Era evidente que la ciudad no quería permitir que contemplaran su conjunto. Las montañas mismas parecían inclinarse, como si se adaptaran a la voluntad del valle. Fue entonces cuando ocurrió el fenómeno más inquietante, la aparición de las siluetas. No sombras, no reflejos. Siluetas humanas, translúcidas, moviéndose por las calles, cruzando arcos, deteniéndose en las plazas. No tenían detalles faciales, pero sus movimientos eran deliberados. No eran los antiguos habitantes, eran proyecciones, fragmentos de memoria, quizá restos de algo que la ciudad conservaba. Cada silueta repetía un movimiento cíclico, como si formara parte de una coreografía eterna. A veces se detenían,
giraban la cabeza y parecían mirar a los miembros de la expedición. Aunque no tenían ojos. Y luego seguían su recorrido sin alterar el patrón. Uno de los investigadores escribió que comprendió lo que estaba viendo, no eran fantasmas. Era la ciudad mostrándoles lo que recordaba. O lo que esperaba que ocurriera nuevamente. Al caer la falsa tarde, el cielo se iluminó con un fenómeno que los investigadores describieron como la aurora invertida. No colores descendiendo desde el cielo, sino ascendiendo desde el suelo. Líneas luminosas emergían entre las grietas de las rocas, elevándose hacia arriba como filamentos. Eran docenas, luego cientos, y cada una vibraba en sincronía con los pulsos provenientes de los pozos verticales. Sustel se estaba preparando para algo. Lo que los antiguos habitantes llamaron la llegada. Y fue en ese instante, cuando las líneas luminosas alcanzaron su punto más alto, cuando la expedición vio el inicio de la transformación final, la sustancia negra que habían visto en la cúpula comenzó a surgir desde el subsuelo, lenta pero inevitable, como si estuviera despertando después de siglos de espera. La parte 4 será la culminación, la revelación definitiva del propósito de Sustel, la razón por la que fue construido durante 3 siglos, y por la que sus habitantes lo abandonaron en una sola noche. La sustancia negra no emergió como un torrente violento, sino como algo mucho peor, lenta, deliberada, consciente. Primero apareció en el fondo de los pozos verticales, como un brillo opaco que absorbía la tenue luz azul. Luego comenzó a subir, adherida a las paredes de piedra como un organismo viscoso que recordaba su camino. No se desbordaba, no goteaba, se desplazaba con una precisión casi geométrica, siguiendo líneas invisibles dentro de la estructura de la ciudad. La expedición contempló, impotente, cómo aquel material desconocido se integraba en los cimientos de Sustel, como si hubiera esperado siglos la orden de activarse. El aire empezó a cambiar de textura. Respirar se convirtió en un acto pesado, casi doloroso. Cada inhalación traía un leve sabor metálico, como si respiraran la exhalación de una máquina colosal. El cielo del valle, todavía cubierto por aquella penumbra gris, empezó a mostrar fisuras de luz, del mismo tono azul que lo impregnaba todo. No eran nubes ni rayos, eran líneas de energía, alineadas con las estructuras de la ciudad, formando una red que conectaba el cielo con el subsuelo. Fue entonces cuando uno de los investigadores, revisando apresuradamente las notas tomadas en la cúpula, se dio cuenta de un detalle que antes había pasado por alto. En el perímetro interno del domo, entre símbolos repetidos y patrones espirales, había una secuencia, una serie de marcas diminutas, que se asemejaba a números. No números humanos, pero sí un sistema de conteo. Y esa secuencia aparecía repetida en varios puntos de la ciudad, en los peldaños de escaleras, en las columnas, incluso en el borde de las ventanas. Siempre la misma progresión, detenida en el mismo punto. Era un contador. Sustel no solo había sido construido, había sido programado. Cada reforma, cada torre añadida, cada pasillo derribado, todo formaba parte de un proceso de ajuste minucioso. Generación tras generación, los habitantes de la ciudad habían modificado la estructura intentando corregirla, perfeccionarla, completar un diseño cuyo propósito original quizá ni siquiera entendían ya. Pero el contador estaba ahí, silencioso, aumentando. Y en algún momento, mucho antes de 1801, debieron darse cuenta de lo que sucedería cuando llegara al final. La ciudad no era su obra maestra. Era una antena. Mientras la sustancia negra ascendía por los pozos, conectando entre sí elementos invisibles de la arquitectura, la vibración del valle alcanzó una frecuencia que hacía temblar los dientes. Las líneas luminosas que emergían del suelo se entrelazaron en el aire formando un entramado. Las siluetas translúcidas, las figuras sin rostro que repetían sus movimientos, comenzaron a detenerse al unísono, como si escucharan una orden. La memoria de Sustel, fragmentada pero intacta, se estaba alineando con algo que venía de fuera del tiempo. La expedición comprendió, demasiado tarde, que aquel proceso no se desencadenaba por casualidad. Su presencia había sido la clave.
300 años de construcción, abandono repentino, una ciudad dormida en silencio absoluto, esperando ser observada. Esperando que alguien descendiera a la cámara subterránea, que se acercara al núcleo, que lo hiciera reaccionar. Sustel necesitaba testigos. Necesitaba conciencia humana para completar el ciclo. En algún punto de su historia, los habitantes debieron entenderlo. Eso explicaba la frase en la losa: no teníamos derecho a terminar lo que empezamos. Comprendieron que la ciudad, tal como la habían diseñado siguiendo aquella geometría heredada de las ruinas antiguas, no era un refugio ni un ideal, sino un mecanismo de llamada. Algo que conectaba el valle con una presencia que no pertenecía a la tierra. Por eso se marcharon. No destruyeron Sustel, no intentaron desmantelarlo pieza a pieza. Sabían que, hicieran lo que hicieran, las formas persistirían. La única respuesta fue huir y dejar la obra incompleta, confiando en que nadie la despertaría. Un error. Los investigadores sintieron un cambio abrupto en la percepción del espacio. Las calles parecieron alargarse y contraerse al mismo tiempo. Los edificios se desdoblaron como si fueran reflejos en una superficie líquida. Por un momento, cada uno de ellos vio algo distinto. Algunos vieron la ciudad repleta de sus antiguos habitantes, caminando con naturalidad bajo un cielo claro; otros vieron el valle convertido en un cráter de piedra negra. Otros vieron nada, solo un vacío inmenso atravesado por líneas de luz. Sustel estaba mostrando todas sus versiones simultáneamente, como si superpusiera sus posibilidades sobre la consciencia de los intrusos. En el centro del valle, sobre la plaza principal, el suelo comenzó a abrirse. No con violencia, sino con un movimiento silencioso y preciso. Las piedras se apartaron en patrones circulares, dejando al descubierto una cavidad perfecta. Desde allí emergió la sustancia negra en mayor cantidad, formando una columna que no caía ni se esparcía, sino que mantenía una forma nítida, casi escultórica. Con cada latido del valle, la columna se alargaba, elevándose hacia el entramado luminoso del cielo, conectando ambos extremos del mecanismo. En ese instante, el diario de la expedición menciona una sensación que no puede traducirse en términos simples: la certeza de no estar solos, pero no en el sentido convencional. No se trataba de otro ser, sino de una mente. Una conciencia antigua, vasta, que había utilizado el lenguaje de la arquitectura para hacerse oír a través de los siglos. El valle, la ciudad, los pozos, la esfera, la sustancia negra, todo era parte de un organismo que trascendía la idea humana de vida. Sustel era la manifestación física de un mensaje. Los antiguos habitantes habían creído que estaban construyendo un lugar perfecto para ellos. Pero en realidad estaban completando un patrón que ya existía en las ruinas previas. Habían heredado una forma, un plano, quizá transmitido en sueños, quizá descubierto en tallas anteriores. Sin saberlo, habían erigido un dispositivo que, al alcanzar cierta configuración, reaccionaría con el tejido mismo de la realidad. Y ahora, con la llegada de la expedición, el último requisito estaba cumplido: atención humana consciente, dirigida al núcleo. El diario describe el momento en que la columna negra tocó las líneas de luz en el cielo. No hubo explosión, ni ruido ensordecedor. Solo un silencio absoluto, aún más profundo que el que habían experimentado al llegar. Un segundo después, todo cambió. La luz azul desapareció de golpe. El valle quedó sumido en una oscuridad tan total que ni siquiera podían ver sus propias manos. No hubo transición. No hubo sombras. Solo un corte. Como si alguien hubiera apagado el mundo entero y durante un breve intervalo, nada existiera. Luego, lentamente, algo volvió. Pero no era la misma realidad. Los investigadores se encontraron de pie en la plaza, pero la ciudad ya no era sólida. Los edificios eran contornos vagos, como dibujos mal borrados. El cielo era una bóveda lisa, sin estrellas ni nubes. El suelo bajo sus pies parecía líquido aunque se comportara como piedra.
Y en medio de esa distorsión, todos percibieron lo mismo. Una presencia emergiendo, no desde un punto del espacio, sino desde todas partes al mismo tiempo. No se manifestó con forma visible ni con voz. Se manifestó como una comprensión súbita. Una idea forzada dentro de sus mentes. El diario no puede describirla por completo, pero insinúa su esencia. Sustel no llamaba a una entidad distante. Sustel era la forma que adoptaba esa entidad al intentar entrar en el mundo humano. La ciudad era un cuerpo. Durante siglos, los habitantes la alimentaron con geometría, sacrificando su propia lógica para seguir un diseño superior. Poco a poco, la conciencia latente detrás de la estructura fue creciendo, expandiéndose, ajustando ángulos, corrigiendo errores. Hasta que se hizo evidente que, si completaban la obra, algo se manifestaría por completo. Ellos se marcharon. Abandonaron su creación para que quedara incompleta. Pero al hacerlo, dejaron un mecanismo dormido, esperando la combinación correcta de factores para reactivarse. La expedición fue esa combinación. Lo que ocurrió después no puede reconstruirse con exactitud. Las últimas páginas del diario están manchadas, temblorosas, llenas de frases incompletas. Hablan de cuerpos que se vuelven ligeros, de voces que emergen desde el interior de sus propias cabezas, de calles que se cierran como mandíbulas. Uno de los investigadores escribe que sintió como sus recuerdos comenzaban a deslizarse fuera de él, como si la ciudad los absorbiera. No solo imágenes, sino emociones vinculadas a esos recuerdos. Sustel los estaba usando, integrándolos, añadiéndolos a su memoria interminable. En un momento de lucidez, alguien comprendió lo que debían hacer: romper el patrón. No podían destruir la ciudad, no podían cerrar el valle, pero podían huir antes de que la absorción se completara. Podían arrancar de Sustel el último componente que había puesto en marcha el mecanismo, ellos mismos. Costara lo que costara. Las notas finales hablan de una carrera caótica a través de calles que cambiaban con cada paso. Pasadizos que se cerraban, escaleras que se convertían en paredes. La ciudad intentaba retenerlos, reorganizándose en tiempo real. Las siluetas sin rostro comenzaron a acercarse, ya no repitiendo sus ciclos, sino moviéndose de forma directa hacia los intrusos, como glóbulos blancos buscando un cuerpo extraño. Las líneas de luz del suelo aparecían y desaparecían, interponiéndose en su camino. Cada segundo que pasaba, más difícil era recordar quiénes eran y por qué habían llegado allí. No sabemos cuántos lo lograron. El diario fue encontrado años después en una cueva, lejos del valle, junto a equipo abandonado, pero sin restos humanos alrededor. Ni cuerpos, ni huesos, ni señales de lucha. Solo páginas llenas de escritura cada vez más desesperada, terminando en la misma frase repetida una y otra vez, como si el autor temiera olvidarla. Se marcharon para no acabar el cuerpo. Nosotros tenemos que marcharnos para no completarlo. Las últimas líneas, casi ilegibles, parecen dirigidas a quien encuentre el cuaderno, una advertencia. Sustel sigue allí. O algo que lleva su nombre y su forma. Tal vez el valle cambiara, tal vez la ciudad se replegara a otro plano, pero el mecanismo no puede desinventarse. Mientras exista memoria humana capaz de recordarlo, mientras haya alguien dispuesto a buscar la marca del tridente invertido en los mapas antiguos, el cuerpo puede volver a intentar manifestarse. Hay lugares que fueron construidos para ser habitados. Otros, para ser contemplados. Y algunos, como Sustel, para ser evitados a toda costa. Los habitantes lo entendieron y huyeron en una sola noche, renunciando a 3 siglos de trabajo. La expedición lo aprendió demasiado tarde, dejando solo un diario como testimonio. Tal vez algunos de ellos lograron escapar físicamente del valle. Pero, si las palabras finales son ciertas, una parte de su mente se quedó atrapada allí, integrada en la honda respiración de piedra y sustancia negra que late bajo las montañas. Y ahora, mientras escuchas este relato, algo despierta en la periferia de tu imaginación.
La imagen vaga de una ciudad que no has visto, pero que sientes conocer. Calles vacías, luz azul, un símbolo tallado en piedra. Es solo una historia, te dices. Solo una narración. Sin embargo, en algún lugar del mapa, quizá muy lejos o quizá demasiado cerca, alguien examina viejos documentos y traza rutas hacia un valle sin nombre. A veces, lo más peligroso no es lo que fue construido, sino el acto de recordarlo. Porque hay ciudades que se levantan con piedra y manos humanas, y otras que se levantan con atención, obsesión y miedo. Y esas últimas no necesitan arquitectos para regresar. Solo necesitan que sigas pensando en ellas.